Saludos, gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Aquí el relator JS les trae el primer video del capítulo 3 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Como un resumen del capítulo anterior, tuvimos la búsqueda de Will a las montañas por parte de Hajime y las demás, junto con la profesora Aiko y los estudiantes, y justo después de encontrarlo, un dragón negro los atacó y cuando lo derrotaron lo sacaron del control mental de una forma muy curiosa, con una estaca en el culo. Al final resulta que era una dragona llamada Tio, perteneciente a la raza de los hombres dragón que se creían extintos, y había venido desde su escondida aldea para investigar a los héroes convocados, pero bueno, por culpa de un mago oscuro cayó en ese control mental, y dicho mago ha formado un ejército de monstruos que se dirige a atacar el pueblo de Ur. Bueno, en esta primera parte del capítulo volveremos con nuestros héroes favoritos entre muchas comillas, y en la segunda parte volveremos con la historia de Hajime y las demás. Si quieres ir directo a la segunda parte, ahí te pondré el minuto al que debes ir, pero como yo sé que tú eres chévere, vas a escuchar mi relato de la primera parte, ¿verdad? Mejor comencemos ya que esta intro se alargó demasiado. Espero que lo disfrutes y me sigas apoyando. Entonces, comencemos. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. La despedida de Ur. Parte 1. Un chillido agudo resonó por un rincón de un túnel débilmente iluminado por una piedra incandescente verde en algún lugar de las profundidades del gran laberinto de Orcus. Kaori Shirasaki, miembro del grupo del héroe, se giró hacia su amiga de toda la vida, una expresión de desconcierto en su cara. No era característico de Shizuku Yaegashi entre toda la gente gritar así. ¿Qué pasa, Shizuku-chan? No es nada, solo me sorprendí cuando una gota de agua cayó sobre mi cuello. Eso es todo. Ya veo. Shizuku torpemente apartó la mirada. Kaori se rió cuando se dio cuenta de que su estoica amiga se había asustado por una simple gota de agua. A pesar de que los monstruos podían atacarlos en cualquier momento, no parecía tan exagerado asustarse por un escalofrío repentino que corría por el cuello, sobre todo porque el grupo estaba atravesando pisos desconocidos, pero Kaori no pudo evitar encontrar la vergüenza de su amiga por su error. Pensando que podría haber algo raro en el camino, Shizuku miró a hurtadillas a Kaori. Estaba caminando con un aire relajado, pero a pesar de ello seguía vigilando de cerca lo que la rodeaba. ¿Será que solo es mi imaginación entonces? Pero ha estado sucediendo más y más frecuentemente. Quizás Kaori no es la que hace esas cosas y solo estoy demasiado cansada. Pero... Shizuku cayó profundamente en sus pensamientos. La causa de su grito no tenía nada que ver con el agua que caía sobre ella. Si eso hubiera sido suficiente para asustarla, no habría llegado a ser la comandante de vanguardia del grupo de héroes. La verdadera razón fue... Shizuku volvió a gritar de nuevo, pero esta vez su grito fue aún más fuerte que antes. No fue solo Kaori la que se dio cuenta esta vez. Kouki Amanogawa, su amigo de la infancia y el héroe del grupo de héroes, se dio cuenta junto con la maestra de barreras Suzu Taniguchi. El mejor amigo de Kouki, Ryutaro Sakagami, y la mejor amiga de Suzu, Eri Nakamura, también lo notaron, junto con Yugo Nagayama, Kentaro Nomura, Ayako Tsuji, Mao Yoshino, Kousuke Endo, Daisuke Hiyama, Yoshiki Saito, Reichi Kondo y Shinji Nakano. Nagayama y Hiyama eran los líderes de sus respectivas unidades y todo el grupo se detuvo mientras miraban a Shizuku. Aún conmocionada por lo que acababan de ver, Shizuku habló con voz vacilante. Había una máscara de demonio justo ahí, una máscara de demonio. No, había una máscara de demonio San flotando en el aire. Los demás se quedaron aún más perplejos cuando Shizuku añadió el honorífico San a la máscara del demonio. Cada uno de ellos sacó sus artefactos y cautelosamente barrió sus alrededores. Kouki preguntó, Shizuku, ¿dónde lo viste a ese monstruo parecido a una máscara de demonio? Mientras empezaba a derramar maná en su espada, haciendo que brillara de blanco puro. Incluso usando su habilidad de sentir presencia, no podía sentir ningún monstruo cerca. Sudor frío cayó por su frente mientras consideraba la posibilidad de que se enfrentaran a monstruos lo suficientemente hábiles como para evadir su sentir presencia. Sin embargo, Shizuku no sintió el nerviosismo de Kouki y en su lugar miró sospechosamente a Kaori. Lo vi flotando detrás de Kaori. ¿Ah? ¿Yo? De ninguna manera. ¿Dónde está?
Kaori empezó a entrar en pánico, dio la vuelta en su sitio con la cabeza hacia atrás, como un perro persiguiendo su propia cola, buscando la máscara que Shizuko había visto. La túnica de su traje revoloteaba a su alrededor, dando la ilusión de que estaba bailando. Las adorables travesuras de Kaori, combinadas con la expresión de disculpa de Shizuko, sirvieron para drenar la tensión del cuerpo de Kouki. Lo siento, creo que solo estoy viendo cosas. Bueno, estamos en lo profundo de un oscuro calabozo, no te preocupes, Shizuku. Prefiero que digas algo cada vez que creas que ves algo que fallar al notar una emboscada. Mel-san dijo lo mismo, ¿recuerdas? Kouki dio una palmadita tranquilizadora a Shizuku en el hombro, y los otros miembros del grupo asintieron todos de acuerdo. Han progresado constantemente y ahora se encuentran en el piso 78. El confiable comandante del cuerpo de caballeros, Mel Loggins, no se veía por ninguna parte. Él, junto con un séquito de élites cuidadosamente escogidos, estaban esperando en el piso 70. Habían descubierto un círculo de teletransportación que iba desde allí hasta el piso 30. Este fue el primer atajo que descubrieron en este laberinto, así que Mel y sus caballeros se aseguraron de protegerlo para garantizar un pasaje seguro. Aunque Mel y sus caballeros eran los más fuertes que el reino tenía para ofrecer, se habían visto obligados a retirarse alrededor del piso 70. A pesar de que sus habilidades habían crecido a medida que continuaban explorando, los monstruos a los que se enfrentaron en la segunda mitad del piso 70 habían demostrado ser demasiado fuertes para que los caballeros los manejaran y habían dejado que los estudiantes progresaran por su cuenta. Antes de que partieran solos, Mel les había repetido una y otra vez todos los consejos y trucos que había aprendido sobre el calabozo, hasta el punto de que Kouki y los demás se habían cansado de sus regaños. En algún momento empezó a sonar menos como un caballero y más como su madre, diciendo cosas como: «Todos ustedes tienen pañuelos, asegúrense de no buscar comida en el calabozo, ¿de acuerdo? Si comen algo extraño, asegúrense de escupirlo de una vez», y así sucesivamente. En algún momento dejaron de ser trucos sobre el calabozo y simplemente se quejaron diciendo cosas como: «¿Estás seguro de que tu equipo es lo suficientemente bueno?». El tesoro del reino, la espada sagrada, ya no había sido lo suficientemente buena para Mel, que fue vencido por la preocupación. Kouki y los demás habían respondido: «Estos son los mejores tesoros que tu reino tiene para ofrecer», pero al final parecía que este incidente había sido solo Shizuko imaginando cosas. «Supongo que hasta tú te asustas a veces, Shizuko?» «Sí, nunca pensé que oiría a Shizu decir: Máscara de demonio-san, este realmente es un día para recordar». «Suzu, por favor, deja de reírte así». El grupo reanudó la búsqueda. Kouki tomó la delantera, con Shizuko y Kaori siguiéndole. Shizuko continuaba mirando a hurtadillas a Kaori mientras caminaban. «Oye, Kaori...» «¿Qué pasa, Shizuko-chan?» ¿Estás bien?» Kaori inclinó la cabeza confundida, sin entender lo que Shizuko quería preguntar. Sin embargo, un segundo después su cara se puso pálida y le hizo una pregunta a Shizuko con voz temblorosa. «Sí, Shizuko-chan, no me digas que esa cosa sigue detrás de mí. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí? ¿Acaso he sido maldecida?» «No, no es eso, no veo nada, no te preocupes». «¿Estás segura?» Kaori continuó mirando por encima de su hombro, asegurándose de que no había nada allí. Era como si al caminar a casa solo, uno sintiera que había alguien detrás y mirar hacia atrás solo para no ver a nadie. Incluso sabiendo de que no había nadie siguiéndolo, se sentían paranoicos. Kaori era terrible con las cosas espantosas como fantasmas y demonios, por lo que tenía el doble de miedo de la máscara de demonio que Shizuko había visto, pero cuando miró hacia atrás por enésima vez, Kaori vio una sombra negra en el rabillo de su ojo. Kaori dio un estridente grito de «¡Ah, es la máscara del demonio!». Cerró los ojos y empezó a mover salvajemente su bastón. Un segundo después sintió un ruido sordo al golpear algo y uno de los estudiantes masculinos gritó. La persona a la que Kaori había confundido con la máscara del demonio San había sido en realidad Kousuke Endo, miembro del grupo de Nagayama y la persona más discreta del mundo. Tenía una presencia tan débil que antes de que se los llevaran a Tortus, incluso las puertas automáticas de Japón lo ignoraban. Su trabajo, acertadamente, era el de asesino. Él había sido amigo de Yugi Kentaro durante años, pero incluso ellos mismos decían: «Espera, ¿a dónde se fue Kousuke? ¿Al baño tal vez? Pero él estaba aquí hace un segundo».
Casi todos los días era lo mismo, incluso cuando estaba parado junto a ellos, incluso antes de haber sido convocado. Su invisibilidad había sido prácticamente una superpotencia, pero después de llegar a Tortos había perfeccionado aún más sus habilidades de sigilo. Tanto es así que a pesar de que había estado justo detrás de Kaori directamente en su línea de visión, cada vez que ella se daba la vuelta ni siquiera se había dado cuenta de que era él. Ver la expresión llorosa de Kaori cada vez que se daba la vuelta había sido malo para su corazón. El latido de su corazón se aceleró a niveles peligrosos y decidió por la seguridad de su salud que debía moverse a otro lugar, pero justo cuando había empezado a hacerlo, Kaori se había dado la vuelta, vislumbrándolo por el rabillo de su ojo, resultando en que le dieran una bofetada, lo que era malo para su salud en un sentido diferente ahora. Endo-kun, ay, lo siento mucho. Parecía que la verdadera identidad de la máscara del demonio había sido Endo. La fuerza del golpe de Kaori le había hecho caer y estaba sentado sobre sus rodillas aturdido. Avergonzada, se acercó a él y le lanzó un hechizo de curación. Miró hacia la distancia mientras el ligero maná de Kaori le envolvía. Parecía realmente lamentable. Kaori se disculpó una y otra vez, inclinando su cabeza lo más bajo posible, antes de que Kosuke finalmente respondiera. Está bien, de verdad, ya estoy acostumbrado y además Hiyame está empezando a darme miradas de miedo. Eso solo sirvió para que pareciera aún más lamentable y Yugo se acercó a consolarle. Finalmente, el mejor explorador del grupo volvió a ser apto para el servicio y volvieron a explorar el piso 78. Siento haberte asustado, Kaori. Está bien, yo fui la que exageró, no te preocupes por eso. Shizuku se disculpó ya que su grito inicial había sido la causa de todo esto. Dio un suspiro de alivio cuando Kaori la perdonó. Luego, pensando en todo lo que había visto recientemente, amplió su pregunta anterior. De todos modos, Kaori, ¿estás segura de que estás bien? ¿Te has sentido diferente últimamente? ¿Estás meditando sobre algo y a veces se siente como si no estuvieras aquí? Como si estuvieras mirando algo lejano a la distancia. ¿O solo estoy imaginándome cosas? Ah, ¿en serio? Aunque no siento que esté actuando diferente. Ya veo. Es solo mi imaginación entonces. Shizuku le dio la cabeza confundida, pero si Kaori insistía en que estaba bien, Shizuku se dijo a sí misma que no había razón para dudar de ella. Pero antes de que pudiera decir algo, Kaori de repente recordó algo y dejó caer su puño en la palma de su mano. Ah, pero... a veces me siento rara. ¿Rara? ¿Cómo? No estoy segura de cómo explicarlo, pero... Kaori inclinó la cabeza y miró a su alrededor por un momento. Entonces su cara de repente se quedó en blanco. Su rostro estaba completamente desprovisto de expresión, como si acabara de convertirse en un robot de algún tipo. Es como si alguien hubiera robado algo importante para mí, ¿sabes? ¿Kaori? ¿No te parece gracioso? Kaori, lo siento, no te preguntaré más cosas raras, así que vuelve con nosotros, por favor. Aunque se estaba riendo, su expresión permaneció en blanco, e incluso su risa sonaba monótona. ¿Qué está pasando? Esto no puede ser. Shizuku estaba tan sorprendida que sus pensamientos se convirtieron en un revoltijo incomprensible, e intentó devolver a Kaori a su estado normal. No tenía forma de saber que la causa de las extrañas acciones de su mejor amiga se debía a un chico de pelo blanco con un parche en el ojo coqueteando con una princesa vampiro a miles de kilómetros de distancia y solo podía bofetear ligeramente las mejillas de Kaori. Oye, Shizuku-chan, ¿por qué estás abofeteando mi mejilla? Ya basta. Finalmente has vuelto con nosotros, Kaori, gracias a Dios. El hechizo pasó tan rápido como había llegado, y Shizuku suspiró aliviada mientras Kaori volvía a la normalidad. Shizuku no podía decir cómo o por qué, pero parecía que Kaori estaba reaccionando a algunos eventos desagradables que estaban ocurriendo lejos. Tampoco sabía cómo lo sabía, pero estaba preocupada porque Kaori se estaba acercando gradualmente al lado oscuro. Este era un mundo diferente. Si la magia y los monstruos e incluso los dioses podían existir, no había razón para que los poderes psíquicos extraños no pudieran existir, probablemente.
Shizuku intentó convencerse de que ese era el caso, incluso si no entendía del todo la razón. Su trabajo era asegurarse de que Kaori volviera a sus cabales antes de convertirse en una Kaori oscura para siempre. Mientras Shizuku tomaba esa resolución, Kouki se detuvo repentinamente unos pasos por delante. Todos estén en guardia, hay algo más adelante, puedo sentirlo, pero solo hay uno. Ah, ¿quieres que vaya a explorar? Solo hay uno de ellos, ¿verdad? Entonces no necesitamos molestarnos en explorar, apresurémonos y masacrémoslo. Normalmente, cuando se encontraban con enemigos que aún no los habían visto, enviaban a Kosuke a evaluar las habilidades de los monstruos. De ahí por qué Kosuke se ofreció a ir de forma preventiva, pero Ryutaro apretó los puños y sugirió que lucharan. Cuando se encontraban con grupos pequeños o monstruos solitarios, el grupo a menudo decidía luchar sin molestarse en explorar. Por eso, Kouki decidió adoptar el plan de Ryutaro esta vez y avanzar. Continuaron por el pasillo durante unos segundos más antes de que se dieran cuenta. Kouki murmuró sorprendido, ¿es eso una persona? Y los ojos de todos los demás giraron mientras veían lo que les esperaba. La figura de al frente parecía humana, aunque parecía que la mitad inferior de su cuerpo había sido atrapada dentro de la pared. Largas protuberancias cubrían su cara, haciendo imposible distinguir sus rasgos o si siquiera estaba con vida o no. Sin embargo, su pequeño cuerpo sugería que era una niña. ¡Oh no! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Kouki, espera! Pensando que podría ser una aventurera que había sido secuestrada por monstruos o atrapada en alguna trampa que la había teletransportado más abajo, Kouki corrió hacia ella. Shizuku trató de detenerlo, pero las altas estadísticas de Kouki lo hicieron demasiado rápido. Kouki le gritó, ¿estás bien?, mientras extendió una mano hacia adelante. Un segundo después, los pies de Kouki se hundieron en el suelo. Apenas se las arregló para mantener el equilibrio y evitar caerse. Cuando miró hacia abajo, vio que el suelo, que había estado duro hace unos momentos, se había convertido en un turbio pantano y estaba chupando lentamente sus piernas contra el suelo. El barro frente a Kouki se levantó y tomó la forma áspera de un humano. Era una muñeca de barro con forma de persona, en otras palabras, era un golem de arcilla. Más golems de arcilla se levantaron alrededor de Kouki, que estaba luchando por liberarse. Ellos moldearon sus brazos en forma de guadañas y los movieron hacia él. Kouki rápidamente envolvió su espada en maná y la giró en círculo. Cuando su brazo derecho no pudo estirarse más, rápidamente la cambió a su izquierda y continuó el círculo. Esta era una de las técnicas al estilo Yaegashi que había aprendido en su dojo. Sin embargo, a mitad del círculo tropezó. La razón por la que la había cagado a pesar de practicar este golpe cientos de veces fue porque el golem que tenía delante tenía la cara de Shizuku. Más precisamente, había moldeado su cara para que se pareciese a la de Shizuku. Como el resto de su cuerpo seguía siendo el de un golem, solo tuvo que echar un vistazo para darse cuenta de que su oponente no era Shizuku, pero ver a su amiga de la infancia aparecer repentinamente en el camino de su golpe fue suficiente para romper su concentración por una fracción de segundo. En cierto modo, era natural que dudara un poco, pero natural o no, esa vacilación habría resultado fatal en circunstancias normales. Los golems a la derecha de Kouki fueron cortados por un tajo más rápido que la luz, mientras que los de su izquierda estaban encadenados por cadenas de luz púrpura. Los golems rápidamente intentaron disolverse de nuevo en el barro para liberarse, pero fueron cortados por la mitad por otro tajo de espada. Este era el siguiente nivel de la técnica que Kouki había usado. La que les había cortado era, por supuesto, Shizuku. Kouki, ¿estás bien? Estoy bien. Lo siento y gracias. Kaori había usado sus grilletes divinos para sacar a Kouki del pantano. Más golems empezaron a brotar, rodeando no solo al grupo de Kouki, sino también las unidades de Hiyama y Nagayama. Estaban usando sus habilidades de transformación facial y sus afiladas guadañas para presionar a los estudiantes hacia atrás. Ryutaro derribó a uno de ellos con un buen empujón, pero se disolvió en un montón de barro y se transformó. A los otros estudiantes no les iba mejor. Kouki estaba corriendo por ahí ayudando a quien estaba en problemas, pero eso era solo una medida temporal. Mientras reflexionaba sobre cómo salir de este punto muerto, vio a Shizuku acercándose a él. Esta vez estaba seguro de que no era un golem. También se parecía a Shizuku de cuello para abajo. Esperando aprovechar la sabiduría de Shizuku, empezó a abrirse camino a través de los golems hacia ella también. Pero al acercarse notó algo. La persona que originalmente había quedado atrapada en el muro ya no estaba allí.
Debería haber estado justo detrás de Shizuko. De repente sintió que le corrían escalofríos por la columna vertebral. ¿Dónde estaba ella? Miró apresuradamente por toda la zona. Shizuko, ten cuidado, quien sea que estuviera atrapado en la pared ya no está ahí. Podrían estar escondiéndose. ¡Idiota! Está justo delante de ti. De repente, alguien lo agarró por la nuca y lo arrojó hacia atrás. Una ráfaga de viento pasó por su cara un instante después. Tosiendo, levantó la vista. Frente a él había algo que se parecía exactamente a Shizuko, pero que tenía una espada larga por brazo derecho. Algunos cabellos de Kouki cayeron al suelo. Apenas había evitado ser decapitado. Parece que esa cosa es su jefe, parece que puede imitar los tipos de cuerpo de la gente e incluso la ropa que usan. Kouki escuchó la tranquila voz de Shizuko justo detrás de él. Mirando hacia atrás vio exactamente a la misma Shizuko, excepto que ésta tenía un brazo derecho normal. Como había dicho Shizuko, el golem que había salido de la muralla parecía ser su líder. El jefe golem de arcilla también transformó su brazo izquierdo en una espada y atacó. Las dos espadas se abalanzaron sobre él en un arco sinuoso, casi como si fueran látigos. Paró una con su espada y esquivó la otra. Trató de cerrar la distancia entre ellos, pero el golem invocó guadañas hechas de barro y se las arrojó. El aluvión de guadañas seguía llegando, forzando a Kouki a retroceder, no importando cuánto de ellos haya eliminado. El golem solo seguía creando más y más. La única ventaja es que estaban todas hechas de barro, así que mientras las guadañas eran mortales, eran fácilmente desgarradas, así que incluso los golpes débiles podían eliminarlos siempre y cuando impactaran, pero como sus alrededores estaban llenos de barro, los golems tenían una cantidad infinita de recursos con los que trabajar. De ahí porque Kouki tenía las manos ocupadas defendiéndose de la embestida del jefe golem. Los otros estudiantes también estaban siendo presionados por los golems. Justo en el momento en que Kouki estaba debatiendo si usar su habilidad romper el límite para hacerlos volar a todos a la vez, alguien saltó detrás del jefe golem. Los labios de Kouki se acurrucaron en una sonrisa. Sabía que podía contar contigo, Shizuko. Tuvieron una conversación con un simple intercambio de miradas. Shizuko había usado su alardeada velocidad para dar vueltas detrás del golem. Ella cortó a los golems que protegían al jefe con un solo golpe de su espada. Su característica cola de caballo balanceándose de lado a lado, volvió a envainar su espada y saltó hacia el jefe golem con una velocidad espantosa. En un instante, el golem cambió de aspecto, en la de Kaori. Shizuko emitió un silencioso grito sofocado. La cosa delante de ella era un monstruo. Ella lo entendió, al menos en su cabeza, pero no era lo suficientemente madura para poder aceptarlo de inmediato, y los instintos de una persona siempre actuaban más rápido que sus pensamientos. Para matar al golem tendría que cortar la cara de su mejor amiga en dos. Kouki no podía decir si eso era un grito de angustia o un grito para ponerse nerviosa. De cualquier manera fue gracias a ello que logró superar su vacilación y soltar su tajo más rápido. La técnica al estilo de Yaegashi, dragón naciente, normalmente el ataque iba seguido de una patada de salto y un rematador con la vaina, pero la continuación era innecesaria en este caso. Se formó una grieta en la base del golem y rápidamente se elevó como un dragón en ascenso. Un segundo después hubo un ruido de chasquido y el golem fue partido limpiamente en dos, junto con la piedra de maná dentro de él. El golem se derrumbó en un charco de barro, las dos mitades de su piedra de maná cayendo en sus restos con un golpe. Al mismo tiempo, los otros golems también se desmoronaron. Kouki soltó un eufórico grito de «¡Buen trabajo, Shizuko!» mientras corría hacia ella. Shizuko sonrió y respondió en un tono bastante alegre y emocionada, y luego Kouki se giró para felicitar a Ryutaro y a los demás, mientras Shizuko miraba sus palmas. Algo del barro del golem de arcilla estaba manchado en ellos. Se arrugó las cejas y rápidamente se la limpió. Sin embargo, incluso después de tener las manos limpias, la expresión de Shizuko seguía siendo sombría. La voz de Kouki sacó a Shizuko de sus pensamientos. Ella dio una respuesta distraída. Todos sus instintos le gritaban que la muerte se acercaba por detrás. Se dio la vuelta y vio una enorme araña colgando del techo. Sus 8 ojos rojos estaban fijos en ella y algo de fluido de aspecto venenoso goteaba de sus patas con garras que estaban listas para saltar. Alguien dio un grito ahogado. Este fue el precio que pagaron por bajar la guardia por un segundo. Esta era la dura realidad del laberinto. Aquellos que se enfrentaban a sus profundidades caminaban de la mano con la muerte, y la mayoría de las veces la muerte se lo merecía. Ese era el tipo de lugar en el que estaban.
Afortunadamente para los estudiantes, la muerte ya había llenado el día. Antes de que sus envenenadas garras pudieran hundirse en la cara de Shizuku, cruces de luz de amatista atravesaron el cuerpo de la araña, soplándola hacia la pared y fijándola en su lugar. Como se trataba de un hechizo de atadura y no ofensivo, la araña no sufrió tanto daño, pero el impacto de ser golpeada contra la pared todavía la confundió por un instante. Shizuku había evitado el abrazo de la muerte por un pelo, salvada por la magia de su mejor amiga. Junto a Kaori, Suzu había empezado rápidamente a cantar un hechizo de barrera, pero se detuvo a mitad del camino. Kaori, increíble, ¿cómo te volviste tan rápida? Kaori, gracias, me acabas de salvar. Antes de que Shizuko terminara de darle las gracias, Kaori empezó a caminar enérgicamente hacia la araña. Por alguna razón la frase "deja dormir a los perros" pasó por su mente y Shizuko se quedó en silencio. Incluso Kouki estaba un poco abrumado por la actitud de Kaori. Se detuvo frente a la araña y levantó su bastón, invocando sus cadenas de atadura, mucho más de lo que ella normalmente llamaba. Las cadenas brotaban de las paredes, del suelo e incluso del techo, se enrollaron alrededor de la araña, arrancándola de la pared, dejándola suspendida en el aire. Luego la enrollaron una y otra vez, hasta que quedó envuelta en una esfera de brillantes cadenas. Shizuko gritó nerviosamente: ¡Ah, Kaori! Aunque el miedo a la muerte ya había pasado, Shizuko podía sentir cómo se le ponía la piel de gallina. Kaori empezó a encoger la bola de cadenas, causando unos inquietantes crujidos de la araña antes de girarse lentamente para mirar a Shizuko. Detrás de ella había algo que solo podía describirse como un demonio, una fantasma vestida de blanco puro con una horrible máscara en la cara. ¡Es la máscara del demonio! Shizuko finalmente se dio cuenta de la verdadera naturaleza de las terroríficas ilusiones que había estado viendo. Incluso Kouki soltó un asustado chillido mientras daba un vacilante paso hacia atrás. Kaori-san, detrás de ti. ¿Qué pasa, Shizuku-chan? Normalmente solo me llamas por mi nombre de pila. Qué raro. Parece como si una coneja ladrona me hubiera robado algo muy importante. Me pregunto por qué. La cosa rara aquí eres tú. Aunque no es que Shizuko pudiera decir eso en voz alta, la cosa fantasma / demonio tras Kaori había sacado una inmensa espada de algún lado y la estaba golpeando amenazadoramente en su hombro. ¿Qué clase de maldición tiene? Shizuko se acunó en su cabeza, desesperada por el estado de su mejor amiga. No tenía forma de saber que, a miles de kilómetros de distancia, un chico de pelo blanco con un parche en el ojo estaba siendo besado hasta la muerte por una coneja inútil después de ser salvada de ahogarse. Kaori finalmente recobró el sentido unos segundos después y para entonces la araña era un poco más que una bola aplastada de mierda. Después de asegurarse de que estaba bien, el grupo se dirigió al laberinto. Mientras continuaban, Shizuko tuvo que lidiar con Kaori siendo poseída varias veces. Todo este estrés me va a dejar calva algún día. Sus preocupaciones por su cabello se desvanecieron en el laberinto, como las vidas de muchos aventureros desafortunados que habían venido antes que ella. Si un salvador apareciera o no, a relevarla de su deber de cuidar a los demás y de sus preocupaciones sobre la calvicie, solo Dios lo sabía. Capítulo 3. La despedida de Ur. Parte 2. Hajime condujo a Bryce aún más rápido de lo que había hecho en el camino de regreso. Debido a que iba más rápido de lo que sus neumáticos alisadores de carretera podían hacer funcionar su magia, Tio, que estaba atada al techo, y Atsushi y los chicos que estaban sentados en la parte de atrás fueron sacudidos como muñecos de trapo. Nagumo, ¿no puedes conducir un poco más despacio? Me voy a caer. Noboru, ya voy. Me mordí la lengua, maldita sea. Cómo me duelen mis heridas. Más, por favor, más. Atsushi se aferraba a la ventana trasera. Noboru ya estaba medio fuera del camión y Akito se las había arreglado para morderse la lengua mientras intentaba traerlo de vuelta y ahora se retorcía de dolor.
Mientras tanto, Tío se retorcía en éxtasis mientras cada golpe se clavaba en sus heridas, pidiendo ayuda en un tono monótono que no engañaba a nadie. Si este hubiese sido su mundo, Hajime habría sido arrestado, pero no lo fue, así que no le importó. A medio camino de Hajime vio a los caballeros guardianes de Aiko cabalgando con fuerza en su dirección. Estaban todos completamente blindados. Usando su visión lejana, Hajime pudo distinguir fácilmente a David, que corría hacia adelante con una expresión feroz en la cara, y a Chase, que luchaba por seguirle el ritmo. Unos minutos más tarde, los caballeros vieron un objeto negro gigante corriendo hacia ellos. Desde su perspectiva, el camión de Hajime parecía una especie de monstruo. Rápidamente sacaron sus armas y se pusieron en formación. Su rápida respuesta, incluso ante una amenaza desconocida, demostraba lo bien entrenados que estaban. A Hajime honestamente no le había importado pasar a través de ellos, sus ataques no tenían ninguna esperanza de arañar a Bryce. Sin embargo, dudaba de que Aiko sintiese lo mismo, y sería un problema si Tío o Atsushi y los demás salían heridos mientras pasaba, por lo que abrió el techo del camión y empezó a gritar y a agitar sus brazos salvajemente para llamar su atención. David estaba a punto de empezar a hacer magia sobre el camión cuando vio salir algo que parecía claramente humano. Entrecerró los ojos intentando ver más detalladamente. Normalmente David habría seguido adelante con el ataque de todos modos, pero algo le hizo dudar. Su devoción por Aiko le había dado un extraño sexto sentido a la hora de detectar su presencia. Levantó el brazo y dio la señal para que sus hombres se retiraran. Sus hombres lo miraron con recelo, pero luego abrieron los ojos de par en par, sorprendidos al acercarse al camión, y escucharon quién gritaba desde su interior. David murmuró «¡Aiko!» con una expresión de incredulidad en su cara. Por un segundo los caballeros se aterrorizaron porque un monstruo horrible se había comido a Aiko, pero luego la vieron saludarles frenéticamente gritándoles «David-san, soy yo, por favor, no nos ataquen». La alegría se extendió entre los caballeros al darse cuenta de que Aiko estaba a salvo. Es cierto que todavía sospechaban del extraño objeto negro en el que estaba, pero entendieron que no era una amenaza inmediata. David se alegró un poco mientras abría los brazos como si invitara a Aiko a saltar sobre ellos. Siguiendo su ejemplo, Chase y los otros caballeros también extendieron sus brazos. Hajime miró con asco mientras miraba al séquito de caballeros que estaban allí en fila, sus brazos extendidos a ambos lados, obvias expresiones de éxtasis en sus caras. Aiko había estado segura de que se detendría delante de David y de los demás, pero su actitud le molestó tanto que aceleró. Los caballeros miraron inexpresivamente al camión que aceleraba rápidamente durante un segundo, antes de apartarse apresuradamente del camino. Hajime cabalgó despiadadamente a Bryce junto a los caballeros dispersos. Los caballeros miraron, sus sonrisas aún congeladas en sus caras. Mientras la cosa negra se alejaba a toda velocidad, el grito de interrogación de Aiko se desvaneció en la distancia. Luego gritaron «¡Aiko!» como un grupo de amantes abandonados, y persiguieron a Bryce. «Nagumo-kun, ¿por qué hiciste eso?» «Había una buena razón para no parar, Sensei. Si hubiéramos parado, tendríamos que explicar qué pasó, para lo cual no tenemos tiempo. Tenemos que explicar todo una vez que lleguemos a la ciudad, así que preferiría no perder el tiempo haciéndolo 2 veces». «Bueno, supongo que es verdad». Seguía sin estar contenta, pero considerando lo rápido que conducía Hajime, tenía que admitir que habrían perdido mucho tiempo deteniéndose por culpa de los caballeros. Yue, que había vuelto a su posición habitual junto a Hajime, se inclinó para susurrarle al oído. ¿La verdadera razón? Esos caballeros sonrientes me daban asco. Estoy de acuerdo. Por cierto, Tío había estado gimiendo en éxtasis en el tejado justo detrás de Aiko durante todo ese intercambio, pero tanto Aiko como los caballeros habían fingido no verla. Yue había recibido una gran conmoción al enterarse de la verdadera naturaleza de Tío, suficiente para que murmurara «es realmente un dragón». Ella ya había tenido dudas cuando Tío se había transformado de nuevo en su forma humana, pero después de ver cómo Tío se puso a sufrir, sus ilusiones de que todos los dragones eran dignos y sabios se hicieron pedazos. Al llegar a el grupo salió de Bryce y se dirigió al ayuntamiento. Mientras Hajime, Yui y Shia se tomaban su tiempo paseando tranquilamente por allí, Aiko y los demás corrían tan rápido como sus piernas les permitían llevarlos. Hajime había estado esperando dejar a Aiko y a los estudiantes aquí y llevar a Will hasta Furen, pero había saltado del camión antes que nadie, así que Hajime le había seguido de mala gana.
La calle principal estaba llena de actividad, no solo eran famosos los platos de esta ciudad, sino que también había un lago cerca. Atraía turistas e inmigrantes por igual. Era difícil de creer que esta ciudad estaba a punto de ser invadida por una horda de monstruos en menos de un día. El grupo miró con nostalgia las filas de puestos de comida, pero primero se dirigieron obedientemente hacia el ayuntamiento. Cuando Aiko dio la noticia a los líderes de la ciudad, hubo un gran alboroto. Los gerentes de la rama de Ur del gremio de aventureros y los sacerdotes locales comenzaron a discutir sobre qué hacer a continuación. Nadie podía creer lo que Aiko les había dicho. No querían creerlo. Siguieron haciendo pregunta tras pregunta, esperando que contra toda esperanza tal vez el grupo se hubiera equivocado de lo que vieron. Si hubiese sido alguien más que les hubiese dicho que su pueblo sería destruido mañana, lo habrían descartado como los desvaríos de un loco. Sin embargo, había sido uno de los mensajeros de Hit, la mujer a la que la gente del pueblo se refería como la diosa de la fertilidad que había traído tal noticia, y como la Santa Iglesia ya había hecho público que los demonios podrían haber encontrado una manera de controlar a los monstruos, la historia parecía totalmente plausible. Mientras conducían de vuelta, Aiko y los estudiantes estaban de acuerdo en que era mejor no mencionar la verdadera identidad de Tio, o que el cerebro detrás de los monstruos era probablemente Yukitoshi Shimizu. No mencionaron a Tio porque la propia Tio no quería que el conocimiento de la supervivencia de los dragones se hiciera pública, y pidió que permanecieran en silencio, mientras que no mencionaran a Shimizu porque Aiko no quería incriminar a uno de sus estudiantes hasta que estuviera absolutamente segura de la verdad. Dejando de lado el sentimentalismo de Aiko, los dragones no eran vistos con cariño por la Santa Iglesia. Los estudiantes realmente no habían querido lidiar con la molestia de hacer la situación aún más caótica y posiblemente ser tildados de herejes, así que decidieron unilateralmente permanecer callados. Fue en medio de este alboroto que Hajime entró en el ayuntamiento buscando a Will. Parecía totalmente despreocupado por el tumulto. Oye, Will, no te vayas tú solo. Piensa en el tipo que tiene que protegerte. Si ya terminaste de advertirles a todos, entonces es hora de regresar a Furen. Todos se voltearon hacia Hajime sorprendidos. Los dirigentes de la ciudad exclamaron cosas como ¿quién es este niño? ¿Qué quieres decir, Hajime Dono? Esta es una crisis enorme. No puedes estar sugiriendo en serio que abandonemos la ciudad. ¿Qué quieres decir con abandonar? No importa lo que tengamos que hacer hasta que lleguen refuerzos. Un pueblo turístico como este ni siquiera tiene muros ni nada para defenderse. Y si vamos a tener que evacuar de todos modos, es mejor evacuar a Furen. Te evacuaré un poco más rápido que a los otros. Pero, quiero decir, supongo, pero aún así, no puedo huir antes que todos los demás. Tiene que haber algo que pueda hacer para ayudar. Hajime Dono, por favor... Por favor, ¿no quieres ayudar tú también? Es lo que quería preguntar, pero se quedó callado después de ver la fría mirada de Hajime. ¿Cuántas veces tengo que decirlo antes de que lo entiendas? Mi trabajo es llevarte a salvo a Furen. No podría importarme menos lo que pase con este pueblo, y tampoco me importa tu opinión. Si te niegas a venir, te romperé los brazos y las piernas y te arrastraré de vuelta. Will se puso pálido cuando se dio cuenta de que Hajime hablaba en serio. Involuntariamente dio unos pasos hacia atrás, incapaz de creerlo completamente. Para Will, Hajime era prácticamente un héroe. Había derrotado fácilmente al mismo dragón negro que había aniquilado a Gale y a su grupo de veteranos en un solo ataque. Will había asumido que, a pesar de su brusquedad, Hajime seguía siendo una buena persona que habría ayudado incondicionalmente a los aldeanos en una crisis. Por eso se sintió traicionado cuando escuchó a Hajime hablar tan fríamente. Trastabilló hacia atrás y Hajime dio un paso hacia adelante. Claramente estaba presionando a Will para que tomara una decisión. La atmósfera tensa tenía a todos los demás congelados en su lugar, pero una persona se interpuso entre los dos. Fue Aiko. Ella miró fijamente a los fríos ojos de Hajime y le interrogó. Nagumo-kun, ¿no hay nada que puedas hacer con ese ejército de monstruos? No, sé que puedes luchar contra ellos. La convicción se deslizó en su voz al final. Estaba segura de que él podría salvar el pueblo si quisiera. La gente del pueblo irrumpió en otro gran alboroto al respecto. Según Aiko, el ejército que los atacaba era de decenas de miles. Además, incluía monstruos ridículamente poderosos de hasta 2 cadenas montañosas. Esto ya estaba al nivel de una guerra a gran escala, por lo que el efecto de una sola persona era minúsculo.
De una sola persona normal, de todos modos. La única persona lo suficientemente fuerte como para cambiar la marea de la batalla por sí sola sería la persona más fuerte entre las convocadas para salvar a los humanos, es decir, el héroe. Pero ni siquiera ellos serían capaces de enfrentarse a un ejército solos. Sin la ayuda de su grupo y del resto de la raza humana, se sentirían abrumados por la cantidad de enemigos, así que naturalmente dudaban que este niño, que ni siquiera era el héroe, pudiera salvarlos a todos por sí solo, incluso cuando su diosa decía que era posible. Ante su decidida mirada, Hajime agitó su mano con indiferencia como para negar sus afirmaciones. De ninguna manera, Sensei, eso es imposible. Por lo que pude ver, había más de 40.000 de ellos. De ninguna manera. Pero cuando Will te preguntó si podías hacerlo o no en la montaña, no dijiste que no. Dijiste, en un lugar boscoso como este, lleno de rocas y ríos, no hay manera de que pueda estar seguro de que los he matado a todos. Eso significa que, al aire libre en las llanuras, podrías eliminarlos a todos. ¿Estoy equivocada? Me sorprende que recuerdes eso. Hajime se regañó a sí mismo por decir algo así cuando supo lo buena que era la memoria de Aiko. Bueno, no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Hajime apartó la mirada y Aiko presionó, instándole a que ayudara. Nagumo-kun, ¿podrías ayudarnos, por favor? A este paso, esta hermosa ciudad seguramente será destruida. Peor aún, mucha gente perderá la vida. Vaya, qué inesperado. Siempre pensé que priorizabas a tus estudiantes antes que a los demás. Ni siquiera estás ayudando a este país con su guerra porque esperabas que les permitieran volver a casa más rápido, y ahora quieres que uno de tus estudiantes pelee y posiblemente muera por el bien de unos extraños, incluso cuando no quiere. ¿No es exactamente lo mismo que esos sacerdotes hambrientos de guerra querían que hiciéramos? La refutación de Hajime silenció a Aiko, se mordió el labio y frunció el ceño, discutiendo sobre lo que debía hacer. Aún así, mantuvo su mirada en Hajime todo el tiempo, como si intentara leer algo en su expresión. Después de un rato, agitó la cabeza como para despejar la duda y miró resueltamente a Hajime. Tenía su cara de profesora. De vuelta en Japón, cada vez que alguien venía a ella con un problema, esta era siempre la expresión que había tenido. Los sacerdotes cercanos entrecerraron los ojos cuando Hajime insultó a la Santa Iglesia, pero Aiko les ignoró. Su atención se centró solo en Hajime. Si hubiera alguna forma de regresar a casa, los llevaría todos conmigo en un abrir y cerrar de ojos. Eso no ha cambiado ni siquiera ahora, pero ahora mismo no hay ninguna. Y si no la hay, al menos me gustaría hacer lo que pueda por la gente que he conocido, con la que he hablado, con la que he reído en este mundo. ¿No es natural querer ayudar a otras personas? Claro que sigo siendo tu profesora, así que si tengo que tomar una decisión, siempre los elegiré a ustedes antes que a los demás. Pero... Aiko se detuvo un momento y luego continuó más lentamente, como si estuviera eligiendo deliberadamente cada palabra. Estoy segura de que algo realmente terrible debe haber pasado para que un chico tan dulce como tú se convierta en esto. Nagumo-kun, donde estabas seguramente no tenías la opción de preocuparte por los demás. Tal vez lo que tengo que decir parezca superficial. Después de todo, no estaba ahí para ayudarte cuando más sufrías. Aún así, me gustaría que me escucharas de todos modos. Hajime le indicó en silencio a Aiko que continuara. Nagumo-kun, puedo entender tu fuerte deseo de regresar a casa. Probablemente quieras regresar más que cualquiera de nosotros. Pero sabes, ¿también planeas vivir así cuando regreses, ignorando a todos excepto a los que están cerca de ti, eliminando todo lo que se interponga en tu camino? ¿De verdad puedes vivir así en Japón? Y si no, ¿realmente crees que puedas cambiar cuando vuelvas? Nagumo-kun, entiendo que tienes tus propios principios y que ya has decidido tu camino para el futuro. No intentaré cambiar eso, pero también creo que no importa el futuro que elijas. Es demasiado solitario vivir ignorando a todo el mundo aparte de los que te importan. Si sigues así, ni tú ni tus seres queridos encontrarán la felicidad. Si quieres encontrar la felicidad, no puedes perder de vista tu bondad o empatía. Tienes que pensar en otras personas, aunque sea un poco. Esas son las cualidades valiosas que tenías desde el principio. Por favor, no las tires.
Todas y cada una de las palabras de Aiko atravesaron a Hajime hasta la médula. Todos los demás también escuchaban en silencio. Los estudiantes sintieron especialmente el peso detrás de las palabras de Aiko. Colgaron sus cabezas avergonzados de lo egoístas que habían sido hasta ahora con sus poderes. Al mismo tiempo, ambos estaban contentos y algo sorprendidos de que Aiko hubiera pensado tanto en sus vidas cuando finalmente regresaran a casa. Hajime se sonrió a sí mismo, incluso si los arrojaban a otro mundo, no importaba la situación. Aiko siempre anteponía el ser profesora a todo lo demás, incluso si uno de sus estudiantes se hubiera transformado en una persona completamente diferente. Era algo realmente digno de elogio. Considerando lo bien que Aiko había sido tratada hasta ahora, habría sido fácil para Hajime decir, no sabes por lo que he pasado, o ¿cómo podrías entenderlo? Como ella dijo al principio, él tenía todo el derecho de llamar a todo lo que ella había dicho palabras superficiales de alguien que nunca había sufrido. Y sin embargo, no pudo. Ella había dicho esas palabras de corazón y tomarlas a la ligera lo convertiría a él en el superficial. Peor aún, habría sido un insulto a su dedicación, incluso si todo lo que dijo estaba lleno de contradicciones. Y como ni una sola vez le presionó para que hiciera lo correcto, sus palabras tuvieron mucho más peso. Todo lo que ella había dicho, aunque hubiera sido ostensiblemente para salvar la vida de esta gente, había sido por preocupación por el futuro de Hajime y su felicidad. Miró a Yue. Estaba mirando a Aiko con una mirada nostálgica en sus ojos, pero cuando se dio cuenta de la mirada de Hajime, se giró en silencio para mirarle. Estaba claro por su expresión que ella estaría de acuerdo con Hajime sin importar lo que él decidiera. Así nada más, Hajime definitivamente quería que esta chica fuera feliz. Ella había sido la que lo había salvado cuando estaba a punto de perder su humanidad. Había creído que su estilo de vida actual había sido la mejor forma de conseguirlo, pero si lo que decía Aiko era verdad, solo lo llevaría a la desgracia, no solo para él, sino también para Yue. Junto a ella, vio a Shia mirándole con preocupación. Ella había traído una muy necesaria dosis de ligereza alegre a su vida y a la de Yue. No importaba lo duro que lo hubiese tratado Hajime, ella le había perseguido de todo corazón. Ahora ella era una parte importante de su familia y era obvio por lo mucho que la apreciaba y que Yue realmente apreciaba su amistad con Shia. No estaba más contenta porque Hajime había dejado entrar de mala gana a Shia en su grupo. Para Hajime, este mundo no era más que una prisión, una jaula que le impedía volver al lugar donde quería estar. Fue por esa razón que le costó tanto hacer algo por la gente que vive aquí. Los valores que había forjado en las profundidades del abismo, la determinación que había templado para regresar a su país sin importar el costo y destruir cualquier cosa en su camino, no eran algo que pudiera cambiar tan fácilmente, así que aunque no pudiera simpatizar con los demás de inmediato, todavía podía actuar, y si esas acciones traían felicidad a los que más le importaban, a Yue y Shia, entonces con gusto haría cualquier cosa. Esto no significaba que de repente estuviera de acuerdo con todo lo que Aiko dijo, pero seguía siendo un sermón sincero de su profesora. Tendría que ser un niño malcriado para rechazarlo todo sin más razón que estar en contra. Si decidía ayudar, era posible que las cosas llegaran a un acuerdo con la Santa Iglesia mucho antes de lo que le hubiera gustado, pero seguramente podía contar con la ayuda de su profesora. Después de todo, tenía que asumir la responsabilidad de lo que había dicho, y alguien que amaba tanto a sus estudiantes no se negaría. Sabía que al final me descubrirían, era solo cuestión de tiempo. Ya tengo algunas contramedidas en marcha y además me prometí a mí mismo que no ocultaría quién soy solo por conveniencia de la gente de este mundo. Demonios, sería divertido dejarlo todo y salir de vez en cuando. Después de justificarse, Hajime giró para mirar a Aiko. «Sensei, ¿me prometes que siempre serás mi profesora?» «Por supuesto». La pregunta implícita era si ella siempre sería su aliada. Su pregunta era medio burlona, medio esperanzadora, y Aiko contestó sin dudarlo. ¿Lo dices en serio? Sin importar lo que pase, incluso si decido hacer algo que tú no apruebas. Sí, el trabajo de una profesora no es decidir el futuro de sus estudiantes, es para ayudarles a elegir el futuro que quieren para sí mismos. Si decides no ayudar, incluso después de todo lo que dije, no te lo echaré en cara, Nagumo-kun. Hajime miró fijamente a Aiko durante un rato, intentando determinar si realmente lo decía en serio. La razón por la que había sido tan insistente era porque el propio Hajime no quería tener que luchar contra Aiko.
Después de confirmar que no había falsedad en la mirada de Aiko, se giró abruptamente sobre su talón y se dirigió hacia la salida. Yu y Xia lo siguieron. Sorprendida, Aiko lo llamó. Él se dio la vuelta y se encogió de hombros impotente. Nunca pudo ganar contra Aiko cuando hablaba en serio. Si voy a enfrentarme a un ejército, hay algunas cosas que debo preparar primero. Por mí pueden seguir hablando si quieren. Gracias, Nagumo-kun. Esto fue lo que me aconsejó la mejor profesora del mundo, y si eso hace felices a estas dos, no puedo ignorarlo, ¿verdad? De todos modos, iré a darle una paliza a esos monstruos por ti. Hajime dio unas palmaditas a Yuichi en el hombro, se dio la vuelta y abandonó el edificio. Esta vez no miró atrás, las dos chicas intercambiaron miradas de felicidad y se dirigieron hacia él. Una vez que la puerta se cerró, los líderes de la ciudad, que habían estado en silencio hasta ahora, empezaron a hacerle preguntas a Aiko. Ella solo miró a la puerta que Hajime había dejado atrás, con sus hombros temblando. Sus palabras le habían llegado, pero ella no estaba nada contenta. Lo que ella le había dicho, las cosas que había dicho acerca de que su forma de vida actual era demasiado triste, eran todos sus verdaderos pensamientos. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que ella había guiado a un estudiante al peligro y le pidió que luchara contra un ejército de monstruos. Ella sabía que era una contradicción, decirle que no quería que se acostumbrara demasiado a enfrentarse a los problemas y que luego le dijera que se enfrentara a un problema. Quería que Hajime reconsiderara su visión de la vida, pero también quería salvar la ciudad de Ur. En la práctica probablemente había logrado ambas cosas, pero se desplomó de hombros, pensando que debía haber una solución mejor y culpando a su propia incompetencia por no poder descubrirla. Ella había esperado que sus estudiantes pudieran regresar a casa sin que ninguno de ellos perdiera de vista su yo original, pero parecía que el deseo ya no podía ser concedido. Cuando habló con Hajime anoche, ya sabía que su sueño se había perdido, pero no dejaba de desearlo. Rodeada por un grupo de enfadados habitantes del pueblo, Aiko emitió un suspiro casi imperceptible. Todos los estudiantes miraron a la puerta que Hajime también había dejado atrás, una mirada de emociones coloreando sus caras. Por cierto, Tio había entrado en el edificio con Hajime, pero todo lo que dijo fue: aunque yo debería ser una parte importante de su fuerza de combate, este tipo de juego de abandono es... el maestro verdaderamente es... Y así todos los presentes ignoraron completamente esos murmullos febriles. Y bueno, hemos llegado al final de las dos primeras partes del capítulo 3 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Entonces, recapitulando, la primera parte no tuvo en sí algo de tanta relevancia, más que Kaori está empezando a desarrollar la intuición de mujer, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte vimos cómo Hajime tenía la intención de dejar el pueblo de Ur a su suerte, pero gracias a las palabras de la profesora, ahora tendremos una batalla que, bueno, terminará siendo una masacre más bien. Espero te haya gustado este relato. Si fue así, deja tu me gusta, comenta qué te pareció, si tienes alguna opinión del consejo que le dio la profe a Hajime, y también no olvides suscribirte si todavía no lo estás. Para el próximo video de este capítulo tendremos la masacre de monstruos, y de ahí para el siguiente veremos las conclusiones de este capítulo 3. Eso es todo por ahora. El redactor JS se despide deseándoles siempre lo mejor. Los veo en el próximo video. Bye.